Autoridades, ponentes, moderador, señoras y señores, muy buenas tardes. Como presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos, para mí es un honor y un placer abrir esta conferencia. Asociación que es una asociación que tiene ya 110 años, la asociación más antigua de toda Asturias y de las 5 más antiguas de España, y que a lo largo de su larga historia ha organizado y organiza múltiples actividades, entre ellas las conferencias, como la que tenemos hoy, el coloquio, ¿no? Yo voy a ser muy breve porque lo que venimos todos es a escuchar a los ponentes, al moderador y el coloquio que se va a establecer. La verdad es que para nosotros es un lujo contar tanto con los dos ponentes como con el moderador del coloquio en un tema que es tan candente, tan actual, tan de Gijón como es el tema del urbanismo y el futuro del urbanismo en Gijón. Entonces, sin alargarme más, pues doy paso a Rafael, que presentará a los dos ponentes, aunque son de sobra conocidos por todos. Muchas gracias a todos por venir. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Pues quería dar las gracias en primer lugar a la Asociación de Antiguos Alumnos de la Inmaculada, tanto a Javi Fernández de la Vega como a Víctor Rodríguez por tenernos hoy aquí. Y, bueno, para mí también es un placer estar rodeado de amigos y de estos comensales que tengo a mi diestra y a mi siniestra. Vamos a empezar, yo creo, ¿no?, como presentándonos un poquito, y luego la estructura que tenemos planteada para el coloquio de hoy pues va a ser bueno, unos temas generales donde nos gustaría saber cuál es la visión y la percepción que tienen dos arquitectos urbanistas de la experiencia tanto nacional como internacional y si eso puede ser aplicable o debería de ser aplicable o no debería ser aplicable a Gijón. Y bueno, creemos, por resumir un poquito, que los temas de mayor actualidad, los que han sido más divergentes o más controvertidos en términos de criterio o en términos administrativos y formales, pues van a ser en este orden, ¿no?, el proyecto del Molinón, el proyecto del Solarón y del muro. Bueno, al revés, el muro y el Solarón, ¿de acuerdo? Entonces, nada, quería empezar por mi compañero y por mi amigo Nacho Tellado, que bueno, para el que no lo... Yo creo que todos lo empezamos a conocer mediáticamente hablando, antes de como por su obra, pues por la aplicación, que es algo muy interesante, ¿no?, la aplicación de sus herramientas técnicas y prácticas, desde el AutoCAD a la gestión de programas de 3D, a algo como es el fútbol, ¿no? Pues eso es algo bonito y es algo interesante. Cómo puedes llevar a una disciplina o a la cosa más importante de las cosas menos importantes, que se dice que es el fútbol, la arquitectura. Es un lujazo que esta semana además lo tengamos por aquí en Gijón. Antes, casi a los 2 días, ¿no?, de acabar arquitectura, de tener el título en la mano, lo que se puso a hacer fue el plan director de la Morgal, luego ha hecho proyectos pues, bueno, muy gordos, muy grandes, está sobre todo especializado en tratamiento 3D, es decir, dejando ya a un lado la clásica planimetría en planta y bidimensional. Trabaja pues, bueno, para grandes empresas, tiene su propio estudio, los grandes estudios de todo el mundo, desde Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, son ellos los que recurren a Nacho en este caso. También trabaja para el grupo de Abel Matutes, nada más y nada menos, en Ibiza, hoteles, espacios de ocio, el Hard Rock, el Ushuaia, etc. Y hoy pues, bueno, queremos que nos vierta cuáles son sus pareceres, a ver si entre Diego y Nacho, incluso yo, divergemos o no, ¿no? Y de Diego, pues qué decir, pues lo mismo, ¿no?, que para mí es un referente a nivel nacional y regional de la arquitectura, que ha hecho también cosas de todo tipo, desde urbanismo hasta microarquitectura, ¿no? Vamos de una escala a la otra, desde las famosas casetas de la ONCE, repartidas por toda España, pues son obra de Diego Cabezudo, de toda España, no de Gijón, o sea, decenas de miles de casetas y de diferentes modelos, hasta el edificio de la EMA con esa pantalla rotatoria que ya quisieran copiar y que funcionase en Oviedo, ahí donde llama Quique, que sigue sin que funcione esa pantalla retráctil, y el Paseo del Muro, que es ese por el que caminamos pues la mayoría de los gijoneses, como dice el profesor López de Lucio, catedrático emérito de la escuela. El 80% de los gijoneses vive a menos de 15 minutos andando de uno de los arenales. Por lo tanto, esa línea litoral es la gran avenida de Gijón, peatonal.
Y Diego, salvo García de la Cruz en 1915, cuando concluyó, bueno, 1909-1915, es el único, absolutamente la única persona que ha movido el muro. La única persona que sabe qué hay debajo de esas losas verdes, el único que sabe a cuántos metros está la roca, cuántos son los metros cúbicos de arena que se podrían desplazar y no desplazar, y bueno, como digo, el que hizo el proyecto del muro y el que registró también, luego nos lo contará, otro proyecto del muro más en 2015, ¿de acuerdo? Por lo tanto, bueno, pues para hablar de estos temas, a mí sinceramente no se me ocurre nadie mejor que Diego, ¿no? A la hora de hacer un proyecto, pues es el que tiene que hablar. Así que, sin más pretensiones, lo que les voy es hacer la palabra a Nacho y a Diego. Queremos que nos cuenten, pues eso, cómo es la situación urbanística actualmente en el mundo, abarcando desde arquitectura, abarcando la movilidad, tratando temas pues como la regeneración urbana, la participación ciudadana y que nos expongan algunos ejemplos. Así que vamos a comenzar con Nacho. Bueno, muchas gracias por venir a todos. Joder, está lleno este sitio, ¿eh? Muy bien, la verdad, no me lo esperaba. Y nada, bueno, como bien ha dicho Rafa, pues sí, efectivamente, hoy no vamos a hablar de fútbol, hoy vamos a hablar de urbanismo, ¿vale? Esa es otra clase, ¿vale? La de fútbol será otra clase otro día, si queréis. Pero hoy toca urbanismo, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues como bien ha dicho Rafa, la visión en concreto de tanto mía, que yo al final, pues en esto de la arquitectura llevo, como quien dice, 4 días, ¿no? No llevo ni la mitad de años que lleva Diego, ¿no? Pero sí es verdad que, bueno, a lo largo de estos años he tenido la suerte de poder trabajar en proyectos de diferentes índoles. Y, bueno, en este caso, por ejemplo, aquí podéis ver un ejemplo, ¿no? Un proyecto de ordenación en África. Entonces, bueno, he tenido la suerte de participar desde proyectos así, proyectos bueno, residenciales, ¿no? Extremadamente sostenibles y de ordenación urbana, hasta proyectos pues mucho más complejos, como este que veis aquí, la Arena de Bucarest, que lo que promueve después, ¿no? O lo que genera es toda una ordenación de ámbito deportivo junto con la Arena de Bucarest, el Estadio Nacional, que veis un poco más en la parte superior, ¿no? También proyectos de regeneración, como por ejemplo este en Canadá, de bueno, una universidad, toda una zona universitaria, para promover, pues, son proyectos muy sostenibles en este caso, zonas de ordenación, bueno, sobre todo para gente joven, ¿no? Mucho carril bici, viviendas de todo tipo, desde formaciones de viviendas muy extensas, con zona de retail en la parte inferior, que se extienden, por así decirlo, de manera horizontal, también por las condiciones climáticas, y también en determinados puntos, por problemas al final de que tienes que ubicar a muchísima gente, en determinados puntos también, pues, el mismo patrón, ¿no? Que veis de vivienda, pues, se genera en altura, ¿no? También, por supuesto, todo muy integrado entre los paisajes, etcétera, ¿no? Y luego, por último, pues, por ejemplo, este es uno de los últimos proyectos en los que he tenido el gusto de trabajar. Y bueno, aquí podéis ver este artefacto, ¿no? Que es un pedazo de bicho gigante que es casi como una mini ciudad, ¿no? Contiene desde centros comerciales hasta oficinas, hasta incluso jardines en la parte superior, jardines con especies arbóreas propias de la zona, etcétera. Y bueno, ya veis todas las conexiones que tienen, pues, tanto por la zona, conexiones peatonales, ¿no? con las zonas de alrededor, incluso su propia estación de metro, ¿no? Este tipo de artefactos, que yo es el nombre que les pongo, ¿no? Porque claro, son proyectos enormes, ya digo, y cosas muy novedosas. Esto lo hemos desarrollado en la zona de Gurgaon, que quizá no lo conocéis ahora, pero es, por así decirlo, va a ser la nueva Singapur. Es una ciudad que está en la India, a pocos kilómetros de Nueva Delhi, y de alguna forma Nueva Delhi es una ciudad que ya está excesivamente masificada y de alguna forma se está descentralizando todo eso hacia la periferia, hacia ciudades como esta, como Gurgaon, ¿no? Y entonces este tipo de proyectos pues, son los que hacen que esto, pues, de alguna forma, vaya poco a poco, ¿no? Bien, lo siguiente, pues aquí podéis ver ciudades. Estos proyectos ya no son míos, estos ya son proyectos, en estos no he trabajado, ¿no? Son proyectos que ya son auténticas burradas. Esto es toda una ciudad en Arabia Saudí que se está diseñando con forma como de línea, ¿no? Son 2 muros y en medio pasa todo. Esto, aunque no lo parezca, se está construyendo a día de hoy, se está construyendo. Y esto ya son auténticas burradas, quizá de ejemplos de quizá lo que no hay que hacer, ¿no? En mi opinión. Pero bueno, como veis, por ejemplo, también esta es otra ciudad que parece un simple cubo, pero que en realidad tiene el tamaño de 20 Empire States, ¿no? Entonces, bueno, con esto, ¿qué es lo que quiero decir? De que a día de hoy el urbanismo está, en mi opinión, está todo hecho ya, ¿no? Por así decirlo, está todo hecho.
y de alguna forma puedes hacerlo de manera lineal, de manera cúbica, de lo que te dé la gana, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que emitir una opinión acerca del urbanismo podemos hacerla todos, ¿no? Yo lo que he hecho ha sido utilizar inteligencia artificial, le he hecho una serie de preguntas a una inteligencia artificial sobre Gijón en concreto. Entonces, esta opinión no es mía, simplemente os la traslado, pero en realidad lo que he hecho ha sido utilizar pues, las opiniones de todos vosotros y las he reunido, le he hecho una pregunta a una inteligencia artificial, una pregunta en concreto. Sí es verdad que hay que ponerle bastantes parámetros, ¿no? para que te conteste bien. Y me ha sorprendido gratamente, la verdad, porque la inteligencia artificial pensé que me iba a echar un rollo patatero de media hora y al final lo que hizo fue resumirme los problemas de Gijón o cómo poder mejorar Gijón, que esta fue la pregunta que le hice. Me lo resumió, me lo sintetizó en 5 puntos exactos. El primero es el que veis aquí, que es mejorar la movilidad urbana. El siguiente es fomentar la creación de espacios verdes. El tercero es promover la rehabilitación y regeneración urbana. Dentro de esos puntos, lo que veis que pone, lo pone él, lo pone la inteligencia artificial, sus conclusiones. La cuarta es potenciar la economía sostenible y la quinta, que es la que más me ha gustado y la que más me ha sorprendido, es la siguiente, es favorecer la participación ciudadana, de que desde luego no me la esperaba, la verdad. Y lo que dice es promocionar la participación de la ciudadanía, es decir, lo que estamos haciendo ahora mismo nosotros, esta tarde, ¿no? De alguna forma estamos participando en promover pues, cosas, ¿no? dentro de lo que es la ciudad de Gijón en el ámbito urbano. Y luego, por último, como no deja de ser una inteligencia artificial, pues siempre terminó con esta frase que veis aquí en la parte inferior, de alguna forma, pues bueno, para que parezca como que estás hablando con alguien, ¿no? Siempre las inteligencias artificiales es lo que hacen, ¿no? Entonces, nada más, ya digo, os dejo ahora mismo con Diego, con mi compañero, que también hablará también un poco de esas megaciudades, ¿no? etcétera. Y nada, todo tuyo, Diego. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio de la Inmaculada por organizar estos actos y concretamente por invitarnos a este de hoy. Y muchas gracias a todos ustedes por venir hoy aquí a escucharnos con una tarde bastante desapacible, por cierto. Cuando el moderador Rafa me pidió un poquitín que habláramos, me hizo un pequeño guión. ¿Se oye o...? No, ¿eh? A ver, voy a acercarlo más. ¿Así mejor? Ahí. Bueno, que hablar un poco del urbanismo, primero desde un punto de vista más global y más general, antes de entrar en el detalle de Gijón. Pero antes de entrar en eso, quiero, ya que esto es una especie de mesa redonda para hablar y unos con otros y cambiar impresiones entre dos generaciones bastante distantes, Sí, sí. porque casi podía ser mi nieto, poco más. Esto que acabo ahora de oír de la inteligencia artificial, primero, la primera reflexión que viene a la mente es que nos sirve para desmitificar un poco la inteligencia artificial. Es decir, es más inteligencia, lo que ha hecho ha sido un recoger datos. Correcto, es lo que hace. Sí, sí, correcto. Recoge miles y millones de datos y te los sintetiza y total. Pero por otro lado, esto lo que me ha parecido es el programa electoral de cualquiera de los partidos que están hoy aquí representados. O sea, yo creo que cualquiera de vosotros lo suscribiría, ¿verdad? Bueno. No lo utilicéis, por favor, no lo utilicéis. No, que lo utilicen, que está muy bien. Hombre, yo esperaba de la inteligencia artificial que después de esto nos dijera cómo hacerlo. Ya, eso hubiese sido ya pero bueno, poco a poco. Los costes. Entrando un poco en el tema general. El urbanismo yo creo que es hoy la disciplina que tiene el peso del mayor reto al que nos enfrentamos. O sea, los problemas hoy del mundo actual, por un lado, son la población, que crece cada vez más y además vive más tiempo, y por otro lado, que cada vez reside más en ciudades. Ahora mismo, el 56% de la población mundial ya vive en ciudades y se espera que para el año 50 sea un 70% de la población mundial. Entonces, por eso digo que solucionar estos problemas que producen las ciudades, como son las basuras, el consumo de agua, el consumo de energía, la seguridad también. La seguridad, la polución, etcétera, pues son problemas muy candentes que tiene que abordar el urbanismo. Yo creo que es la disciplina que está más preparada para esto, por encima de la arquitectura. O sea, yo empecé y sigo siendo arquitecto, pero cada vez me doy cuenta que tiene más interés y más peso el urbanismo que la arquitectura, ¿no?
Por otro lado, hacer predicciones. Yo cuando estaba tomando datos para contarlos aquí, esto del 70% de la población mundial va a vivir en ciudades en el año 2050, no me atrevo a suscribir, por una razón. Tradicionalmente hemos hecho predicciones a futuro extrapolando los datos históricos de que manejamos. Pero es que yo por lo menos estoy viendo que ahora suceden cosas verdaderamente nuevas e inesperadas que pueden dar al traste con todos estos pronósticos. Por ejemplo, el COVID-19. El COVID-19 estuvo una parte de la pandemia que fue, pues trajo cambios en la sociedad y cambios, vamos a decir, en la arquitectura del urbanismo, como que la gente empezó a pensar en salir fuera de los pisos, empezó a decir, pues parece que en un caso de esto será más interesante vivir en el campo o al menos en una vivienda con jardín. De hecho, se ha notado que ha subido mucho la petición en las agencias y todo de este tipo y tal. Y por otro lado, las nuevas tecnologías que permitieron y se afianzaron en este periodo, permitiendo el teletrabajo, van a permitir también unas importantes migraciones de las ciudades al campo. Es decir, si puedes trabajar en un entorno mucho más tranquilo y más agradable y tal, pues mucha gente ya lo está haciendo. Pero hay más cosas. Por ejemplo, yo el otro día pensaba también, viendo las noticias estas terribles de la guerra de Ucrania, si se produjera un ataque nuclear, la bomba no iba a caer en un descampado, iba a caer en una gran ciudad, donde podía hacer mucho daño y matar a miles o a millones de personas. Si esto llegara a ocurrir, no digo que no, pero posiblemente gente se planteara decir, lo de vivir en la ciudad tiene sus ventajas y tiene sus peligros. O sea, quiero decir que todas estas predicciones, pero en todo caso nos estamos encontrando hoy con unas megaciudades que son terribles para vivir. He buscado aquí, por ejemplo, algunos ejemplos. La primera hoy día es Cantón, con 65 millones de habitantes. Le sigue Tokio con 43, le sigue Shanghái con 41. O sea, son cifras espeluznantes que claro, todo esto que hablamos de la movilidad, que en Gijón prácticamente no tiene problema. Yo simplemente voy a Madrid un día y digo yo, madre de Dios, aquí sí que hay que tomarse en serio lo de la movilidad, ¿no? En la ciudad de Gijón no tenemos problema. Entonces, ¿qué reflexión saco yo un poco de esto? Pues de esto y de otra cosa que se me olvida. En el año 2012, a raíz de otra charla que di, busqué unos datos, una encuesta de la OCU sobre el grado de satisfacción de los españoles en las ciudades. Bueno, pues Gijón estaba en la tercera. Y la primera era Pamplona y la segunda Vitoria. Después venía Bilbao, venía Logroño y tal. ¿Qué tenían en común estos primeros puestos? El tamaño. El tamaño es importante para hacer una ciudad agradable. Nosotros en Gijón yo creo que tenemos un tamaño óptimo, ideal, aparte de otras cosas que tenemos extraordinarias, como el campo, la playa, la nieve a 3/4 de hora, ¿no? Entonces, claro, los problemas graves de la ciudad se producen sobre todo por el crecimiento. Y el crecimiento es una cosa que parece que todos los alcaldes aspiran a ello, todos los gobiernos municipales, a crecer. Primero porque cuanto más habitantes tenga una ciudad, pues más presupuesto tiene, más posibilidades de hacer, pero también se incrementan los problemas. Estoy adelantando un poco, vos queríais hablar de los planes generales y todo eso. Era lo que pasó con la comarca central de Asturias, que parece una idea bastante lógica y bastante... Sí, eso lo dejamos para después, sí, para no extenderme mucho, porque ya me pasé del tiempo que me había marcado y tal. O sea que continúo. Pues bien, nada, vamos quedándonos y recogiendo lo que dicen Diego y Nacho. Vamos a pasar a uno de los temas candentes y todo lo que esto entraña, porque esto también entraña rectificación de Plan General de Ordenación Urbana, entraña desplazar el campo más antiguo de España, entraña subir y elevar un estadio para un volumen de espectadores que, bueno, habría que ver si puede llegar a ser ocupado o no. Entonces voy a hacer la palabra en primer lugar a Nacho y a ver qué nos dice él. No quería hablar de fútbol, pero al final... pues a ver, el Molinón, a ver, efectivamente es el campo más antiguo de España. A mí sí es verdad que me da un poco, cuando veo esta imagen,
Me da un poco de pena, ¿no?, el hecho de trasladar esa huella, ¿no?, que ha tenido siempre el Molinón ahí, que lleva muchos años. También es verdad que el traslado es poquito, ¿no? No es como trasladarlo, como han hecho en Múnich, ¿no?, que se han llevado el estadio. Bien, pero sí es verdad que de alguna forma pues duele un poco, ¿no? Independientemente de eso, a ver, yo una cosa que veo bien, hay varias cosas que veo bien de este plan, ¿no? Por ejemplo, la conexión con el muro a mí me parece bien, o sea, todo lo que sea conectar con todo lo que es la playa y demás, el fuerte de Gijón, es el plato fuerte de Gijón y me parece bien. Aparte, normalmente la gente puede venir andando hasta el Molinón y demás, me parece que es un paseo precioso y es uno de los, como ya digo, de los puntos fuertes de Gijón, ¿no? Sobre todo dentro de lo que es el ámbito deportivo, ¿no? Siempre me ha parecido que impulsar la economía también de la ciudad a través del fútbol es algo bueno, ¿no? Y creo que esto, pues al final, pues puede traer eso. Lo que sí es verdad es que, aparte de eso, también, por ejemplo, las dos torres, ¿no? De hecho, mi amigo Javier, que está aquí en primera fila, me decía, yo las dos torres las veo bien, lo que es, mira, si os fijáis en la línea, ¿no?, con el resto de las viviendas, ¿no?, de las otras torres que hay, sí es verdad que tampoco es que sea un impacto visual excesivo, es decir, siempre y cuando no te hagan torres, claro, obviamente de 50 plantas, ¿no?, pero más o menos siempre y cuando sigan un poco la línea de altura de las demás, yo no lo veo mal, la verdad. Por no hablar de que esa parcela lleva ya años muerta, la parcela donde quieren hacer esa operación. Lo que hay que ver, lo que sí que es verdad que habría que ver es si es una cosa que se hace porque, bueno, por de alguna forma pues regenerar esa zona o por un pelotazo urbanístico. Correcto. Por un pelotazo de estos, ¿no?, que están tan de moda en España. Entonces, habría que ver ese punto, ¿no? Independientemente de eso, a mí lo de las torres lo ignoro bastante, o sea, me da un poco igual. Yo me centro sobre todo en lo que es el estadio, ¿no?, que es lo importante. Al margen de la estética que tiene el estadio, a mí me parece correcto la zona verde, que se haga esto de la zona verde, ¿no?, y soterrar el parking, me parece bien. Creo que es un impulso, sobre todo, a todo lo que es el foco verde, ¿no?, que podría llegar a unir esto con el Parque Isabel la Católica, etcétera, ¿no? Me parece una cosa correcta. Sí es verdad que puede que haya, obviamente, problemas con el plan general, ¿no? Efectivamente, como bien decías tú, Rafa, ¿no?, estas cosas siempre al final traen sus problemillas y tal. Esperemos que no sea para tanto, ¿no? Lo que sí es verdad es que lo que me llama un poco la atención es que yo, que normalmente sigo mucho las obras de los estadios, ahora en España se están cambiando muchísimos estadios, desde el Celta de Vigo hasta San Mamés, hasta Mestalla, ¿no?, que llevan años con problemas. A mí lo único que me llama la atención es que esto está tasado en unos 300 millones de euros, ¿no? Y sí es verdad que si vemos uno de los mejores estadios que hay ahora mismo en España, que es el Estadio San Mamés, en Bilbao, que se ha hecho una actuación muy parecida, soterrando los parkings, etcétera, con un aforo de 40.000 personas, que es muy similar al aforo que se quiere conseguir aquí, cosa que me parece un poco excesiva para un equipo que está como está, ¿no? Es decir, nosotros no somos un equipo que está en Europa. Es decir, también creo que el futuro deportivo es lo que decantará el futuro de esto también, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, me parece que un estadio de 40.000 personas es un estadio bastante grande ya. El Estadio San Mamés costó 185 millones de euros y ha recibido uno de los premios a uno de los mejores edificios de arquitectura deportiva del mundo. Entonces, estos son 300, con lo cual habría que ver un poco también pues el tema ese, ¿no? Yo creo que se puede hacer cosas bien hechas sin necesidad de tampoco excederse en el presupuesto, ¿no? Diego, te cedo la palabra, que me estoy enrollando demasiado. Perdón. Sí. Bueno, yo voy a meterme más a fondo en otro tema. Dale. La movilidad. Dale. ¿Se oye? ¿Sigue esto? Sí. A ver. Tanto porque yo creo que ha sido el tema estrella de este mandato como que es uno de los que más polémica ha levantado. Yo, en primer lugar, me extraña, ¿lo oís, no? Bien, no. Que se hable de la movilidad sin contemplar o sin meter dentro del problema el metrotren. Porque el metrotren, faltan los vagones, pero ya está ahí, están ahí las vías, está ahí el túnel. Y yo creo que es un elemento que puede modificar todos los hábitos de desplazamiento de Gijón. Entonces debería ser incluirlo. Pero no solo eso, sino que tradicionalmente lo que ahora llamamos movilidad, una palabra que se puso de moda desde hace poco, siempre estuvo dentro de la disciplina del urbanismo y se llamaba tráfico y se llamaba infraestructuras y se llamaba cosas así parecidas, que tenía una ventaja porque el urbanismo contemplaba la ciudad en su conjunto y entonces contemplaba los aspectos de tráfico, de infraestructura y tal dentro de un todo. Porque ya hemos visto en nuestra propia carne esta temporada que cualquier cambio que se haga
una dirección, se corta una calle, etcétera, repercute en barrios bastante alejados. ¿Entiendes? El urbanismo, entonces, acostumbraba a tratar la ciudad como un todo, contemplaba mucho mejor todos estos aspectos. Por otro lado, hay que decir que el 50% del consumo de energía de una ciudad, y por tanto las emisiones, se debe a los edificios, a lo que consumen los edificios. Y el otro 50% se lo reparten casi a partes iguales el transporte y la industria, fíjense. Con lo cual, echar todas las culpas al coche también a mí me parece excesivo. Pero es que además hay más. La ciudad moderna, la ciudad que conocemos, es hija del automóvil. Igual que los edificios en altura son herederos del ascensor. Si no se hubiera inventado el ascensor, los edificios no podrían pasar de 2 o 3 plantas porque no serían cómodos ni serían funcionales. La ciudad, cuando llegó el coche, empezó a extenderse y a crear, lógicamente, infraestructuras para él. Y es el día de hoy que seguimos diciendo, por un lado, que queremos reducir el tráfico en la ciudad y seguimos haciendo, primero, grandes superficies en el extrarradio, llevamos los colegios a las afueras, llevamos los cines incluso a las afueras, y claro, ¿cómo vas ahí? Entonces, ¿entiendes? Hay unas ciertas contradicciones. Sin tener un plan B, ¿no? Sin tener un transporte público que te dé la alternativa. A ver, para quitar una cosa hay que poner primero otra mejor. Cuando, por ejemplo, hoy día para ir a Madrid, que antes cuando íbamos a Madrid íbamos en coche y todo, hoy día a la mayoría, sobre todo si vamos 1 o 2 personas, no se nos ocurre ir en coche porque tenemos unos transportes extraordinarios. Está el autobús y está el tren con unas frecuencias y unos precios, sale mucho más barato y más cómodo. Toda la gente, cuando le ofreces otra cosa, no es tonta, lo coge, pero mientras no haya otra cosa, pues se rebela, se resiste a que le prohíban cosas. ¿Entiendes? Sí. Un poquito. Sí. No quiero yo acaparar este tema. Si quieres... No, sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo, Diego. Si es que, a ver, yo, por ejemplo, entiendo que en Gijón, ya no en Gijón, yo creo que Asturias, ¿no? El uso del coche pues es algo pues, que siempre se ha hecho, ¿no? Mucho más que ir en bicicleta o cualquier historia, pero también porque, a ver, las cosas como son. El clima, yo ayer, por ejemplo, antes de ayer, fui a un momento a hacer la compra y me cayó una encima que te cagas, ¿no? Entonces, es decir, si lo llego a saber, cojo el coche, evidentemente. Y al final no, era una distancia mínima, es decir, unos 7 minutos andando. Pero ¿qué pasa? Pues que al final dices, es que no me la juego, ¿no? De alguna forma dices, no me la quiero jugar. Y luego, sobre todo, que también hay de alguna forma, yo creo que no sé, eso ya quizá me lo tenga que decir otras personas, ¿no? Pero yo tengo la sensación de que el elevado uso del coche es sobre todo para ir al trabajo, ¿no? O sea, la sensación que me da a mí es que por encima de la bicicleta o de ir caminando o de ir en coche, pues lo que más se prioriza es ir en coche, al fin y al cabo, ¿no? Si veis, por ejemplo, estábamos hablando del Molinón, si veis el parking del Molinón a día de hoy está siempre lleno, ¿no? Y dices, ¿pero de qué está lleno? Si no hay partido hoy, ya pues está lleno de gente que va a trabajar, de gente, bueno, al final el Molinón, por ejemplo, ha regenerado con toda la zona de restauración y demás, ha generado puestos de trabajo y toda esa gente pues tiene que trabajar ahí y tiene que aparcar su coche, ¿no? Con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Que si eso lo sumamos a que hay una escasez de calles de prioridad peatonal en Gijón, porque si os dais cuenta, quitando Cima de Villa y el centro, tampoco es que haya mucho más. Es decir, no hay una cosa, en el resto de barrios tampoco es que haya una cosa loca, ¿no? Pues yo creo que si vamos sumando todas esas cosas, pues llega un punto en que al final pues la gente dice, me desplazo en coche, ¿no? ¿Por qué? Pues porque por lo mismo, por el clima, porque es más rápido. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la movilidad siempre es algo que es complejo en las ciudades, ¿no? Pero yo creo que en la ciudad de Gijón se pueden resolver pequeñas cosas, aunque sea, ¿no? Y que creo lo que dice Diego, ¿no? Si de alguna forma das opciones, pues la gente se adapta. Y yo creo que esa es una de las cosas que yo creo que perfectamente se puede hacer a lo largo de estos años, ¿no? Que podemos hacer todos. Mira, es que además yo creo que el municipio de Gijón tiene una peculiaridad y es que tiene una gran zona rural. Una gran zona, es muy grande el concejo de Gijón, sí. Y tiene una gran zona periurbana. Entonces, esta gente que se desplaza, que viene a Gijón porque tiene que venir a hacer cosas de consultas, de lo que sea, pues viene en coche. Hablamos del transporte público, naturalmente que es lo ideal, pero el transporte público, vamos a ser también conscientes de una cosa, necesita una densidad adecuada para que sea rentable. Entonces, en una población como la población rural del concejo de Gijón, que es muy dispersa, es muy difícil
es casi imposible conseguir un transporte público de calidad porque no es rentable. ¿Entiendes? Ese es uno de los problemas, además, de Gijón. Porque lo que tú dices, antes de prohibir el uso del coche, lo que hay que incentivar son ciudades en que retomen otra vez los usos dentro de la ciudad, lo que se habla ahora de la ciudad de los 15 minutos, etc. Sí. Antes, cuando yo era más joven, íbamos al cine, íbamos al colegio, íbamos a todos lados caminando porque estaba todo en un radio de 10 minutos. Pero, como decía antes, nos han llevado los cines fuera, nos han llevado las grandes superficies fuera, nos han llevado. Entonces, si volvemos otra vez a introducir dentro de la ciudad usos que puedas ir... La cosa es que puedas ir andando fácilmente o en bicicleta al trabajo, al ocio, a los deportes, dentro de unas distancias razonables. Pero ya digo que en Gijón tenemos además el caso particular de esa zona rural que todavía agrava más el problema. Diego, quería apuntar, para terminar con este apartado, un par de cosas, ya que nos hemos ido a las parroquias, antes de irnos de esta zona del Molinón, y a colación también de lo que comentaba Nacho, ¿no? En esta infografía que vemos aquí, que pretende conectar el Molinón con la playa, que yo creo que siempre lo ha estado conectado, de hecho tiene un carril bici y una senda peatonal, pero lo que no podemos, por ejemplo, es lo que hablábamos ahora, no podemos quitar el medio de transporte, el que sea, ¿no?, sin dar una alternativa. Por ejemplo, vemos que la margen derecha del Piles está cuajada de grandes espacios de ocio, y la izquierda también, y no hay un mísero bus, una línea de autobús que una todo eso. ¿Cómo puede ser que se concentren aquí los grandes espacios de ocio municipales y no haya un bus que pase por ellos? Si vives o tienes el estudio de arquitectura en la esquina de la Avenida de Castilla, ¿no?, si vives en pleno barrio de la Arena, ¿qué haces? ¿Coges el 10 y te bajas aquí en la plazoleta de la Guía y vienes caminando hasta el pueblo de Asturias, o directamente y después voy caminando? Y si llueve, me mojo, como dice Nacho. Bueno, desde el estudio mío estamos dentro de esos 10-15 minutos que hablamos para llegar ahí. Entonces, a lo que me refiero es que tenemos que dar esa oportunidad. Y luego, en relación a lo que comentaba Nacho, ¿no?, la movilidad entre parroquias, parece que lo que estamos viviendo en estos últimos años, además, golpea, ¿no?, directa y frontalmente contra las políticas que se quieren desarrollar. Es decir, si en lugar de atenernos, ¿no?, a unas políticas urbanísticas de repliegue urbano, un crecimiento centrípeto de reaprovechamiento de los espacios intersticiales, en lugar de acrecentar más la ciudad dispersa, el sprawl, y a esos vecinos les quitamos el único medio de transporte que tienen, ¿qué hacen? Si no les damos un microbús, por ejemplo, o si quieres coger el bus que va a Deva y solamente se puede coger el sábado y el domingo cuando hay 2 cementerios y están todos los llagares, es como la segunda parroquia con más vida, ¿no? Pues al final, ¿qué viven? Viven en islas. Estamos condenando al aislamiento a todos esos vecinos que pagan exactamente igual, lo hablamos ayer, el IBI, que el que vive un par de kilómetros más allá. Entonces, al final, son unas políticas que son de desigualdad y las estamos generando ¿con qué? Con la movilidad. Y yo me acuerdo hace años, cuando yo era muy joven todavía, hubo una época que hubo unos microbuses por Gijón que iban recorriendo la ciudad y los parabas en cualquier momento. Tú no lo conociste, pero no había... Cada 10 minutos te encontrabas uno. Y era un sistema... Eran aparatos muy pequeños, hoy serían eléctricos, ¿verdad? Bueno, no sé por qué se perdió aquí. Ya que se perdió el tranvía, que también era una cosa interesante, pues los microbuses tenían, los que seáis más mayores, ya os acordaréis, ¿verdad? Pues bien, ahora vamos a ir con el segundo tema, que es el del muro. Vamos a repasar, si queréis, ¿no? Si lo recordáis, toda la cronología del tema de la pandemia, el cascayu que salió en todos los medios nacionales. Bueno, vamos a ir tratando esta serie de temas, ¿no?, del Gijón de las obras provisionales, y vamos a darle paso a Nacho con el proyecto del muro, los proyectos. Bueno, a ver, el tema del muro es muy... Creo que lo que ha pasado en los últimos 2 años, y yo creo que es al final lo que todos estamos pensando, ¿no?, cuando oímos la palabra muro. Bueno, yo para mí os daré mi opinión lo más estrictamente personal que tengo sobre esto, y después le cederé la palabra a Diego porque creo que no hay nadie más que sepa del muro que Diego. O sea, creo que no hay nadie en Gijón ahora mismo que haya estudiado tanto
ya de manera incluso sin ningún tipo de o sea, altruistamente. ¿el qué? Altruistamente Sí, exacto. y por o sea, afición. que es casi, yo diría que es casi una cruzada personal, es decir, sabe más que nadie ya de esto. Y entonces los demás somos meros aficionados, ¿no?, cuando hablamos del muro. Lo que sí es verdad es que no hay que olvidar, que creo que es importante, los problemas, bueno, los problemas que ha tenido este tema del muro, ¿no? Sé que es un tema que es muy peleagudo, ¿no?, hablar de ello, pero nada más lejos de la realidad. Es decir, yo personalmente creo que como arquitecto, ¿no?, y creo que cualquier arquitecto que se dedique al tema del urbanismo, yo personalmente creo que es un insulto a la inteligencia de todas esas personas. Una chapuza. El hecho de pues algo tan sencillo como yo, por ejemplo, cuando hago un chalet o hago un edificio, pues todos los arquitectos tenemos que pues, consultar una cosa que se llama la normativa, ¿no? Hay una normativa que es la urbanística y que obviamente, pues, bueno, Diego lo sabe mejor que nadie, ¿no? En la zona del muro, pues al final tienes una normativa que lo que te dice es que ha de haber una circulación en ambas direcciones, ¿no? Es tan sencillo como eso. Si tú eso te lo pasas por el arco del triunfo y lo modificas y decides hacer pues algo que todavía desconozco qué es eso que se hizo en su día, ¿no?, en donde se hacen modificaciones de vegetación, si no me equivoco, ¿no?, también de asfalto. Se han tagado tamariscos. Exacto. También de semáforos. Es decir, eso no responde a un plan provisional, eso responde a un plan pues, de cambio absoluto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es tan sencillo como aplicar la normativa y ver que eso no lo puedes hacer. Es tan sencillo como eso. Yo hay muchas cosas que me encantaría hacer. No os podéis ni imaginar la cantidad de cosas que me encantaría hacer y no puedo porque tengo que respetar una normativa. Es tan sencillo como eso. Hay unas leyes, no las pongo yo. Hay unas normas, no las pongo yo. Y en el juego este de la arquitectura, pues al final hay que cumplirlas y no tienes más. Y respetarlas, sobre todo eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que creo que en el caso del muro es lo que ha pasado, ¿no? Y lo peor, y ya no solo… Yo, por ejemplo, que vivo entre Madrid y Gijón, no sabéis lo horrible que es ver cómo tu ciudad es motivo de risa, ¿no?, muchas veces, y de burla. Ver cómo se peatonaliza toda una zona que es uno de los platos fuertes de Gijón, como ya he dicho antes, y de repente ves que se hace y luego se tiene que deshacer, ¿no? Sobre todo la parte en la que se deshace, ¿no?, y se vuelve al estado original. Eso, como ciudad, es horrible, ¿no? Incluso a mí hay una cosa que me desespera y es el hecho de que nos cree quizá un poco de complejo, ¿no?, que es lo que tú alguna vez has dicho, Rafa, ¿no? Sí, el complejo de inferioridad que un tenemos. poco de complejo de inferioridad, ¿no? De madre mía lo que hemos hecho, cómo hemos quedado de cara a la galería, ¿no?, de cara a otras ciudades, ¿no? Entonces, bueno, en el muro yo básicamente es lo que creo, ¿no? Creo que no se deben realizar actuaciones urbanísticas rigiéndose por cosas administrativas, sino que hay que hacerlas rigiéndose por criterios urbanos, estrictamente urbanos. Y escuchar y tener en cuenta sobre todo la opinión de la gente que sabe. Porque yo, por ejemplo, en muchas otras cosas no tengo ni puñetera idea y lo que hago es consultar, que creo que es algo muy normal y muy, vamos, que está a la orden del día, ¿no? Y poco más tengo que decir de ese tema, la verdad. Diego, yo creo que sabe mucho más de esto que yo. De hecho, ha hecho muchísimas propuestas de innovación en este aspecto. Y nada, dale, cuando quieras, Diego. Bueno, en cierto modo eso que dices es verdad. A las 9 nos cierran, ¿eh, Diego? Vale, no te preocupes. Si no me cortas, Sobre el muro. Si no me cortas. Y yo tuve la suerte, ¿verdad?, el privilegio de hacer el proyecto del muro actual de antes de la pandemia, que nos lo encargó el alcalde Areces en su día, juntamente con el ingeniero del ayuntamiento y el ingeniero del MOPU. Ellos se encargaron de la parte de tráfico y a mí me encargó la parte del paseo y del mobiliario urbano, etcétera, en el cual colaboraron también dos arquitectos jóvenes que entonces estaban en mi estudio, que son Jovino y Jorge Paraja. Y ya entonces le propusimos al alcalde que por qué no aprovechamos para eso. Se levantó todas las rasantes, se levantó longitudinalmente el muro. Entonces tenía unas ondulaciones y lo veías desde Casablanca, y después también la rasante. Entonces vertía transversalmente, vertía a la arena, con lo cual todo el agua de lluvia y la suciedad la iba para la arena. Cambiamos la rasante, es decir, levantamos todo aquello, yo sé cómo está aquí, es toda arena, etcétera. Y nos dijo a veces que no había tiempo para hacer aquello. Que en realidad la primera idea fue del entonces jefe de tráfico, que era Eduardo Vigil, que me lo dijo. Dice, ¿cómo no aprovecháis para hacer esto? Y dice, coño, Eduardo, me parece muy buena idea y lo proponemos. Bueno, eso quedó ahí. Pero en el año 2000, que entonces ya estando Paz Felgueroso, se convocó un concurso para la reforma
del muro de San Lorenzo, de la fachada marítima. Entonces yo aproveché y dije, ahora es la mía, ahora voy a preparar un proyecto de aquella... Claro, en un concurso de ideas te tiras a lo más ambicioso. Entonces, una de las cosas que yo oía siempre en las críticas era la sombra que tenía el muro. Entonces a mí se me ocurrió llevar el muro más allá, hacia la playa, y me decía la gente, ¿cómo vas a quitar playa? Y dije, no, si además la corro para allá, porque la playa echando arena, bueno, es otra historia tal, ¿no? Y entonces, como se hablaba del Metrotren, metí el Metrotren por ahí. Al final, lo que la alcaldesa entonces pretendía era mejorar las fachadas, y lo que se premió fue un diseño para hacer las fachadas nuevas. Cosa que yo critiqué también en su día, porque me parecía que el dinero público debería ser más utilizado en espacios públicos que en suelos privados, ¿no? Y además, en cierto modo, estábamos oyendo todo el día que el disparate de las alturas del muro, resulta que damos subvención para prolongar el disparate 40 años más, 30 años más rehabilitándolas. A mí me favoreció porque yo tengo mi estudio allí, o sea, pero reconozco que las cosas son como son, o sea, un poco, y quedó bien el muro, o sea, no es una crítica. Pero bueno, como tampoco pude, entonces yo seguí dándole vueltas al muro, entonces se hizo después el paso, la rotonda del Piles, el paso subterráneo, entonces fui adaptando yo aquel proyecto, ya quité lo de la playa, me ceñía a lo que había, ¿verdad? Y en el año 2000, cuando accedió Foro al Ayuntamiento, le hice otra propuesta y tal. Y como vi que no se tenía en cuenta y se sacaron otras propuestas, dije, bueno, por lo menos la mía que coste, y la metí por registro. O sea, hay un proyecto mío del muro del año 2015 presentado al Ayuntamiento por registro, el 20 del 5 del 2015. Y ahí quedó la cosa. Pero ahora, últimamente, yo casi no tenía ya más ganas de meterme en el tema pero empecé a oír que si era un disparate, que si costaba 100 millones, que si cuesta 60. Entonces me picó otra vez el gusano que tenemos los arquitectos a veces. Voy a estudiarlo otra vez. Y entonces con un ingeniero de caminos, que de esto sabe más que yo y que nosotros, vamos a hacer un presupuesto real, bien. Entonces empecé por unos estudios geotécnicos, a ver dónde estaba la roca, a ver qué había que hacer, la arena, etcétera, etcétera. Y entonces hemos llegado a un proyecto con unas mediciones serias que la Asociación de Vecinos de Somio me pidió que diera una charla sobre este tema y me citó para el día 28 de este mes. Entonces, no quiero avanzar yo mucho. Voy a presentarlo ahí con planos y más detalle, pero bueno, como os avanzo un poquitín. Los costes que ahí me salen, nosotros salen con el ingeniero y todo eso, son del orden de 35 millones, que con IVA se ponen 38. La propuesta mía iba desde la rotonda del Piles hasta la calle Eladio Carreño, ¿no? Eladio Carreño. Sí. Y ahí incluía una cosa que a mí me parece muy importante. Hoy día, reflexionando sobre el tema del muro, que le da tantas vueltas, yo una de las ventajas que veía al soterramiento era que a la vez que se hacía el soterramiento, hacíamos un aparcamiento subterráneo. Un aparcamiento subterráneo para algo más de 500 coches. Eso me parecía que era importantísimo. Y digo, ¿qué es más? Que hoy día casi, a mí me parece más interesante el aparcamiento que el soterramiento. O sea, si me preguntas, aparte de todo el proyecto que hice y todo, si me decís, ¿tú qué harías el muro? Dije, pues mira, yo haría el aparcamiento subterráneo como lo tengo proyectado, que son 500 y pico tal, que he calculado el coste de esto por separado, y son 13 millones, que con IVA son 15,9, salen las plazas a 26.000 euros. Coste parece que es razonable, quiere decir que si alguien se metiera con ello y las vendiera a 30.000 ganaba dinero, porque me parece a mí que unas plazas al lado de la playa, para todos los visitantes que tenemos, y todo el barrio La Arena, que tiene un déficit enorme de plazas, enorme, que no es más sangrante porque el 40% de los edificios se utilizan solo en verano, para gente de fuera. Pues a mí me parece interesantísimo. Entonces yo haría el aparcamiento subterráneo con un precio que además muchas empresas creo que estarían dispuestas a hacerlo casi por la concesión, y dejaría un carril de ida y otro de vuelta. Porque uno de ida, si decimos ida hacia el este... En superficie. En superficie Sí. es necesario absolutamente. O sea, porque para la policía, los bomberos, las ambulancias, el suministro de hostelería, los garajes, ese no tiene vuelta de hoja. Bueno, pues entonces hago otro más, que son 3,5 metros más, y a los 40 metros de paseo le quito 3,5 y 3,5 más la acera, 7, 10, me quedan 30 metros de paseo y hago el parque. Pero bueno, yo por lo menos por amor propio he estudiado el conjunto y lo voy a presentar y cuesta esto. Y después el que llegue el próximo mes al ayuntamiento
que haga lo que quiera con ella. Bueno, a mí, ya que hemos señalado lo de la ponencia de Diego, esto es un poco de publi, quería que nos comentase también Nacho. Anoche hasta las tantas estábamos ahí preparándolo para que luego digan que no somos aplicados. Sí. Él decía que quería vertir su opinión lo más personal posible, pero yo creo que ahora mismo no, lo que debe de prevalecer por parte de nuestra no es la opinión personal, sino el criterio técnico y estético, como urbanistas, ¿no? Como arquitectos. Entonces sí que me gustaría pues, saber vuestra opinión, y yo creo que a la gente, ¿no? Saber vuestra opinión sobre el tipo de praxis que se hizo para gestar lo que se gestó y para quitarlo y para pagarlo entre todos los gijoneses, que eso es otra, ¿no? Porque, bueno, sabéis que vivimos en el Gijón que más ha beligerado, ¿no? Que más se ha judicializado, muy lamentablemente. ¿Y para qué ha servido todo eso, ¿no? De las obras provisionales, que al final no eran cuántos cientos de miles de euros, el mobiliario que comentamos ayer pues bueno, de tanta calidad que se puso ahí en Poniente y demás. Pues esos son algunos de los aspectos que me gustaría que Nacho rescatara. Uf, me pones en un aprieto, ¿eh? A ver, yo sí es verdad que a nivel estético, vamos, si tú repasas otras actuaciones que ha habido en otras ciudades similares, ¿no? Sí es verdad que a nivel estético a mí me pareció pues una especie más un parche, ¿no? que realmente una regeneración estética de la zona. Desconozco muy bien cuáles fueron los criterios estéticos para sobre todo el tema de las líneas, ¿no? Que se veían como que estaba pintado por encima, ¿no? Y todo ese sistema de esos parches de colores y demás. Yo personalmente no me lo imaginaba así la primera vez que vi la noticia, ¿no? De que se iba a peatonalizar esa zona. Sí es verdad que puedes hacer cosas mucho mejores, ¿no? Ayer, por ejemplo, hablábamos del High Line de Nueva York, ¿no? Que creo que es una actuación que es preciosa, ¿no? Incluso, luego lo comentaremos. Y claro, luego lo comentaremos para el tema del Solarón y demás, ¿no? Que creo que es una de las actuaciones muy buenas, ¿no? Sobre todo por el hecho de alguna forma regenerar espacios de manera lineal, ¿no? De manera lineal, y que además vale tanto para zonas céntricas como para zonas de costa. O sea, creo que es una actuación de la que se podría copiar perfectamente, ¿no? Que por cierto es de los arquitectos Diller Scorfidio, por si alguno quiere mirarlo, ¿vale? Sí. Y luego, bueno, sí, el tema del mobiliario. Yo el tema del mobiliario, pues un poco lo mismo, ¿no? Tampoco me esperaba una cosa así, me esperaba algo mucho más pues adaptado un poco a lo que... De hecho, cuando ves el mobiliario que ya existe, ¿no? Ya el existente, ¿no? Ves que no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Yo siempre digo que la arquitectura, tanto si es un edificio como si es un plan urbanístico, tiene siempre que sintonizar un poco, ¿no? Con el entorno. Creo que eso es lo que nos enseñan en la facultad desde el primer día, ¿no? De cuando ves que algo de alguna forma difiere excesivamente de manera estética, pues creo que eso al final nunca va a funcionar, ¿no? Siempre la gente se va a quejar. La arquitectura al final condiciona todo, o sea, condiciona la opinión de la gente y condiciona el cómo nos movemos, condiciona absolutamente todo. O sea, la arquitectura realmente cambia todo, ¿no? Cambia todas las ciudades y cambia el estilo de vida. Entonces, bueno, creo que es una de las cosas que yo de alguna forma, pues por desgracia es lo que vi en esta actuación, ¿no? La verdad es que no me pareció una actuación, pues precisamente eso, ¿no? Que sintonizaba, por así decirlo, con el ambiente, ¿no? Y luego voy a Diego, ¿no? También se señalaba ya desde el inicio el tema de la movilidad. ¿Qué te parece que el carril bici que se había hecho, que se deshizo, que luego se hizo otro, ¿no? Ya no sé cuántos carriles bicis llevamos aquí pintados, o sea, el que lo haya tenido que hacer tela. Bueno, para la empresa que lo haya cobrado, encantada. ¿Qué te parece que un carril bici, por lo que se prime desde un área de movilidad para una ciudad, pues bueno, tan inspirada en Europa, pues tenga que cruzar 4 o 5 veces la circulación motorizada? Yo creo que eso es una cosa ahora, por ejemplo, muy transitoria, que no tiene más, y lo que se hizo. Yo no me gusta hablar de lo que se hizo, o sea, me gusta más hablar de lo que se puede hacer. Sí. Y hubo que hacer en aquel momento una cosa de una forma, hubo que hacerla rápidamente, quedó como quedó, se podía haber hecho mejor, ¿no? Pero no me apetece entrar en eso. O sea, el carril bici está bien, o sea, quiero decir, ciudad además, Gijón es una ciudad muy buena para caminar y para la bici, es muy llana. Claro. Sí. Yo cada vez que voy a Oviedo, lo primero que pienso es que no veo bicis por aquí, pero no me extraña nada. Si aquí a mí me pasa lo mismo también. Sí, a mí, por ejemplo, en Oviedo, en Madrid también me pasa. En Madrid no uso apenas la bici, aquí sí la uso mucho más. Claro. Sí. Luego, Diego, por ejemplo, ¿cómo solucionarías las salidas y las entradas del soterramiento que planteas? Porque bueno, aquí, por ejemplo, estamos viendo un proyecto que se presentó ahora por el Grupo Municipal de Foro, donde integraban el soterramiento, la doble circulación y el aparcamiento. En tu caso, si no recuerdo mal, era
por separado, ¿no? A ver, eso ya dije que lo voy a presentar el día 27. Pues no he dicho nada y no he visto nada. La deferencia de invitarme, no quiero ahora desvelar el argumento para que no se les estropee. Y además voy a llevar unos planos para que se vea. Yo eso me explico mejor si estuviéramos aquí con una mesa con un lápiz, pero como no es posible, por lo menos con unos planos y señalo así con el tema. Muy bien, y ahora yendo a Nacho, recordamos que al inicio uno de los últimos puntos, el quinto, aludía a la participación ciudadana, ¿no? A un urbanismo bottom-up, a un urbanismo desde abajo. ¿Qué considerarías tú, por ejemplo, que podría ser necesario para un gran y un nuevo proyecto del Muro, desde el punto de vista de la participación ciudadana? ¿Qué haríamos? ¿Cómo escucharíamos a los vecinos? ¿O qué se propondría? Porque las casas, como decía antes Diego, y el tema de la sombra, las casas lamentablemente ya no las podemos cerrar. Somos herederos del desarrollismo, entonces la sombra va a estar ahí, ¿no? A ver, a mí voy a ser muy breve. Lo mejor que se puede hacer en el Muro es escuchar a los frikis de esto, ¿no? Y solo hay un friki en Gijón, que es el que lleva estos temas, ¿no? Que es Diego. Entonces, ¿qué pasa? Que todo aquello que se puede decir del Muro pues es muy subjetivo. Toda opinión que se pueda decir, no, es que mira, yo es que uso más la bici, quiero el carril bici más grande. Yo es que soy más de andar y voy con mis fíos y ando y tal y quiero un paseo enorme. No, yo es que quiero zonas verdes porque es que no sé qué. Luego otro te dirá, no, yo es que no quiero zonas verdes porque me tapan la visión desde mi casa, yo quiero ver el mar. Es decir, todas las opiniones son excesivamente subjetivas, sobre todo con el Muro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo, por ejemplo, a mí, Diego, sí es verdad que me ha enseñado parte de su propuesta y yo personalmente sí la veo muy óptima, ¿no? Sí es verdad que la veo una de las buenas, ¿no? Pero precisamente por eso. Porque creo que cuando tienes tu cruzada personal, cuando te has convertido en un friki, en un adicto al Muro, pues creo que al final, de alguna forma, ¿no? Lo que predomina es eso. Es que cualquier opinión que podamos decir, tanto yo como vosotros, creo que no tiene absolutamente nada que ver con todo lo que tiene estudiado Diego. Así que no me voy a meter en jardines, ahí no me vas a pillar. Pues yo creo que vamos a pasar ya al tema del Solarón, que tiene muchísimos años, ¿no? Vamos a hablar del Solarón, queremos hablar del plan de vías, la reforma de la comisaría de la policía local, todos esos cambios ejecutivos de proyectos, desde plan de... Bueno, ¿de qué año era, Diego? Del 2000, si no recuerdo mal. El primero debe ser, Javier, ¿de cuándo es el plan especial? ¿Qué anda por ahí? Del 2006. Pues el otro día, se presentó esto en los medios de comunicación, una propuesta, no sé quién no lo conozca, pero bueno, una propuesta tripartita, una parte occidental, que es la que estaba hecha ya por parte de Adif, y 2/3, ¿no? Que es una nueva propuesta para un pulmón en el Solarón, para verdaderamente tener un gran parque, un espacio de costura, donde ahí, pues bueno, por ejemplo, a mí personalmente sí se me consultó y una de las cosas que comentaba era la High Line, ¿no? De The Elevated Parks, como en Nueva York, de Danatt, pues un caso de estudio y un referente a nivel internacional de cómo hacer las cosas, de cómo aprovechar una infraestructura ferroviaria olvidada. Pues nada mejor para ponerlo aquí en práctica en Gijón, solventando un poco el tema de la edificación, que esa pues por otra parte tenía que estar, ¿no? Entonces, bueno, quería que nos dijese algo, Nacho, sobre desde el plan de vías de entonces, los diferentes convenios que se firmaron y se rompieron y qué harías tú aquí. Pues a ver, yo entiendo que la verdad es que, bueno, he de decir que a mí el tema del Solarón, el plan de vías me encanta, o sea, la de burradas que puede hacer un arquitecto ahí no os hacéis una idea, o sea, es una perita en dulce, ¿no? Pero sí es verdad que, de alguna forma, hay que ser muy cuidadosos con esto, ¿no? Porque esto sí puede realmente, para mí es un punto de partida del futuro de Gijón. Sí es verdad que, no sé si sabéis que hay una ciudad que es Medellín, ¿no? Que todos lo asociamos, ¿no? Con el cárter y demás, ¿no? Pero sí es verdad que Medellín en los últimos años ha sido una de las mejores ciudades del mundo a nivel urbano y ha construido una de sus fuertes, es un cinturón verde, un poco lo que estamos viendo aquí, ¿no? Una zona grande, ¿no? Que regenera de alguna forma la ciudad y que sirve de punto de partida para el futuro. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí por eso digo que me encanta el tema del Solarón y de lo que es el plan de vías, ¿no? Porque al final va todo en conjunto. O sea, no se puede hablar del Solarón sin hablar luego de todo esto, ¿no? Es decir, va todo junto, hay que hablar siempre así y también hablar del Metrotren, que también va directamente ligado a esto. Una cosa no se entiende sin la otra, es decir, si tú no haces esto,
O sea, perdón, si tú no haces el metrotren o una red, por así decirlo, de metrotren cercanías, esto no se entiende, esto ya no tiene sentido. Con lo cual, el primer punto de partida es ese. Después está esto, que ya digo, como referencia, podemos coger el High Line de Nueva York, porque es literalmente esto. El High Line de Nueva York, no sé si sabéis lo que es, pero son zonas antiguas, ¿no?, por donde pasaba el tren, que las regeneraron de alguna forma de manera urbana, incluso en algunas, y encima va por encima de la carretera, ¿no?, igual que aquí. Entonces está muy bien porque de alguna forma incluso puedes ver en algunos pasos, ves las vías antiguas, ¿no? Y tiene, bueno, pues de alguna forma estéticamente también incluso queda muy bien, ¿no? Entonces todo este manto verde está muy bien, ¿no? Sí es verdad que ha habido diversidad de opiniones. Yo sí es verdad que cuando yo me voy a Madrid 2 meses, luego vuelvo y sí es verdad que de repente ahora van a hacer viviendas, ahora no, ahora van a poner no sé qué, ahora no, bueno, en fin. También es verdad que por otro lado me lo he pasado muy bien viendo todas las propuestas que ha habido a lo largo de estos años. La primera que vi fue la de Jerónimo Junqueras, si no me equivoco, ¿no? Y Liliana Oval, que Liliana era mi profesora. Y sí es verdad que de aquella era estudiante, ahora ya terminé en 2011, o sea que imaginaos la de años y seguimos así, ¿no? Pero sí es verdad que ya digo que no se entiende una cosa sin la otra, ¿no? Entonces yo creo que ese es el principal punto de partida. El hecho de que se constituya el metrotren, sí es verdad que en Asturias sabemos hacer bien agujeros, pero no sabemos meter cosas dentro. Sí es verdad que esa es una de las cosas que creo que hay que resolver, pero sí es verdad que al mismo tiempo hay que conectarlo con esto, ¿no? La estación provisional que se ejecutó, que lleva 12 años ya, ¿no? Es decir, creo que ya de provisional tiene poco, ¿no? Entonces tenemos que empezar a pensar en generar una estación como Dios manda, sobre todo porque yo creo que Gijón puede ser uno de los puntos fuertes del norte de España si esto sale adelante. Pero como ya digo, una cosa es el urbanismo que podamos llegar a hacer aquí, pues arquitectos como Diego, arquitectos como yo, como quien sea, las propuestas que se pueden llegar a hacer, que ha habido de todo, desde torres hasta, yo recuerdo de todo. Pero por otro lado, hay ciertas condiciones que eso ya no depende de nosotros. Es decir, el hecho de que realmente el metrotren lleve algo dentro, es realmente de que la red de cercanías luego permita a lo mejor después de que, bueno, pues conectarte con otras ciudades como Oviedo, etcétera. Yo sí os puedo decir que, por ejemplo, en Madrid, en la capital de España, tenemos un ejemplo muy claro. En Madrid esto está muy bien ejecutado. Es decir, tú tienes toda la red de metro, que obviamente es mucho más grande que la de Gijón. La de Gijón, por eso digo que es muy fácil de resolver a través del metrotren. Pero sí es verdad que luego tú cuando llegas, por ejemplo, a zonas de Boadilla o zonas de Móstoles, sí es verdad que ya accedes a la red de cercanías que está directamente interconectada. O al metro ligero, como Leganés. O, por ejemplo, en Boadilla, que es el tranvía, que funciona realmente bien, ¿no? Entonces yo creo que esto es un ejemplo de que en Madrid puedes vivir perfectamente en la periferia, pero no coger el coche si quieres, ¿no? Y de alguna forma volvemos al inicio de esta conversación y de este coloquio, ¿no? Que es lo que decía Diego. Si tú le pones a la gente las opciones, la gente esas opciones las va a coger, sobre todo la gente joven. Entonces, de alguna forma, si yo mañana vivo en Oviedo y quiero trabajar en Gijón, sí tengo la opción de poder ir rápidamente en cercanías, luego llegar al centro de Gijón y desplazarme en metrotren, por ejemplo, hacia a lo mejor pues la Universidad Laboral, ¿no? Que es el edificio más grande de España, que es uno de los principales referentes arquitectónicos para mucha gente. Y que es una cosa que yo creo que es uno de los edificios de los que más orgullosos deberíamos de estar aquí en Gijón, ¿no? Que se cumple ahora el 75 aniversario de su inauguración. Correcto. Por otro lado, también he de decir que tengo mi único miedo con el tema del solarón es que creo, ¿no? Según dicen, que debajo puede que haya como restos, ¿no? de la muralla carlista. Correcto. Entonces, claro, sí es verdad que ahí empezamos con la ley de patrimonio, no sabemos qué va a pasar, ¿no? Pero, y a saber si empiezas a irte para Moreda, lo que puedes llegar a sacar de ahí, porque Gijón es lo que tiene, ¿no? Pero bueno, hay que tener cuidado con eso. Y por último, ya para terminar... no excavar mucho. Sí, dejo ya, digo, que continúe con esto y que dé su opinión. A mí, sinceramente, yo he estado hace 2 semanas en Berlín, está mi tía por ahí, está mi hermano, que he ido con ellos. Y el solarón me recordó un poco al muro. El muro, si os dais cuenta, cuando tiraron las 2 hojas, ¿no? Y todo lo que era la zona de la muerte, que era una zona residual enorme. Y es curioso porque yo iba por Berlín, iba viendo todo lo que habían hecho en esas zonas enormes que habían quedado, ¿no? Muchas había zonas verdes, ¿no? Regeneradas, y decía, coño, es que esto es el solarón. Os lo juro por Dios. Y me hizo muchísima gracia. Quizá no tenía tanto ancho, pero sí era parecido, ¿no? Y sí es verdad que creo que es una de las ciudades también que podríamos copiar muchas cosas, ¿no? Precisamente por eso, por la huella que dejó el muro de Berlín, por un lado, ¿no? Y la regeneración de todo ese espacio, y por otro lado también por el tema de la movilidad en bicicleta, que es algo muy importante y que es algo que funciona muy bien en Berlín. Os aseguro que es también algo de lo que podríamos copiar, ¿no? Así que nada, Diego, dale, perdona, que es que me enrollo y no paro. No te preocupes, vamos a ver. Lo primero, corregirte y perdóname una cosa. Sí. El proyecto de Jerónimo Junquera
Pedro Blanco también y Fombella, no fue una propuesta, fue un concurso que ganaron, verdad, sí. un concurso internacional que ganaron ellos y como consecuencia se redactó un plan especial completísimo. Sí, sí, de hecho compitieron, si no me equivoco, contra Zaha Hadid, contra Alejandro Zaera, o sea, estudios de primer nivel. Sí, sí, yo tengo un monográfico de eso, además, de ese concurso. Fue más que una propuesta, fue un estudio, un plan especial con un detalle extraordinario. Y que ahí quedó, y que yo lo que no sé es si se llegó a aprobar o no. Es decir, no sé si, eso ya no lo sé. Pero lo que sí es verdad que han pasado 20 años desde los primeros estudios geotécnicos que se hicieron para empezar a hablar de esto hasta hoy, y según los datos que yo tengo, se llevan gastados más de 12 millones de euros. Y estamos igual. Y efectivamente, como tú bien decías, nosotros en el Colegio de Arquitectos tenemos una comisión de urbanismo que preside Javier Fombella y que muchas veces nos reuníamos para hacer alegaciones al plan general, lo que sea y tal. Y cuando este tema estuvo más candente, debatíamos bastante, se suscitó un problema en Gijón, que era el de la centralidad. La ventaja que tiene el ferrocarril es que se puede coger las estaciones de ferrocarril, por lo general, y tradicionalmente están casi en el centro de las ciudades. Ventaja que les lleva sobre los aeropuertos y sobre otros tipos de transporte. Son muy cómodas. Entonces, con todas estas cosas se decía, pues ahora la estación, desplazándola, vamos a perder la centralidad. Se habló mucho de la centralidad. Pero el Metrotren venía a resolver este problema, como tú bien dijiste, porque claro, si el Metrotren se enlaza con el ferrocarril, que a mí me parece que lo de Metrotren, la parte más interesante del binomio de palabras es el tren, más que el metro, porque realmente Gijón no tiene entidad ni tiene capacidad en un metro. Pero sí que es interesantísimo que el tren lo puedas coger en el campus, o lo puedas coger en la Plaza de Toros, o lo puedas coger en Begoña. Y habiendo 3 o 4 estaciones de este tipo, ya no se habla de centralidad. No hace falta, no hace falta. Y esa para mí era la parte más interesante. En cuanto al tema bueno, pues prácticamente gran parte de estas últimas visiones estaba ya en el plan de Fombella y Junquera, y se han ido modificando dónde poner la estación, dónde tal. Se tiró la que había, que yo creo que en eso fue un error, no se debía haber tirado, y estar tiene tirarla. Mientras no se hiciera otra cosa, valía más dejarla donde estaba. Sí, se le podía dar algún uso, que es muy necesario. Y lo que es peor, se dejó descubierta una gran zona que, fíjate, que ya en vez del plan de vías hablamos del Solarón. Fijaros el protagonismo que cogió esa zona. Yo cuando lo vi dije, madre de Dios, llenar esto de cosas ahora va a ser dificilísimo, porque la gente se acostumbra y dice, ay, mira qué bien aquí, qué guapo quedaría un parque, ahora ven y tápalo, ¿eh? O sea, sí, a mí me pasa también un poco como a ti, ¿no? Que yo creo que a todos los arquitectos nos vemos un espacio enorme y decimos, Dios, eso hay que llenarlo con algo, ¿sabes? Sí, pero sobre todo nosotros, ¿no? Tenemos ese horror vacui, ¿no? Que existe. Lo coloniza enseguida por lo que hay a pasar con los perros, en Navidad se puso una pista de hielo, bueno, ahora ven y quítalo, o sea, ¿entiendes? Es como con el coche también, ¿no? Sí. Es un objeto oscuro de deseo también, aparte de todo lo que se dijo, como diría Buñuel, que está metido dentro de la psicología de la gente. Hoy día ya no tanto como antes, porque con los problemas que tiene ya la gente va viniendo, pero yo me acuerdo de aquellos programas de 1, 2, 3, que el premio del coche era el fetiche, y ya se prefería a premios mucho más valiosos, como era un apartamento, era un barco, no sé qué. Eso está, hoy día ya te digo. Entonces hay que tener cuidado, porque también la gente con estos sentimientos colectivos, bueno, no quiero extenderme mucho, porque yo creo que hay que dejar tiempo a que la gente pregunte, y supongo que habrá muchas cuestiones, ¿verdad? Pues yo creo que si Nacho no tiene nada más que decir, por ir bien de tiempo, porque sabéis que bueno, a -15 cierran aquí, cierra a las 9. Entonces, bueno, vamos a dejar como unos 20 minutillos para que alguien quiera aportar algo, hacer cualquier tipo de pregunta, aseveración. Ahí. Hola, buenas tardes. En primer lugar, felicitarles por su magnífica exposición. Mire, quiero hacer una pequeña intervención social. En esas maravillas de ciudades tan grandes, con tanta gente, tan alto todo y tanto espacio, aquí, ¿dónde quedan los ancianos, las sillas de ruedas, los enfermos, las ambulancias?
La gente que no puede ir a los supermercados, a esos sitios tan magníficos, tiene que comprar en el barrio, coger sus pañales, por ejemplo, a los niños, sus comidas. Eso pesa, la gente es mayor. ¿Esto cómo se traduce en el plan de movilidad? Muchas gracias. Bueno, a ver, yo creo que, pues efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo, es un problema realmente grande. De hecho, uno de los principales problemas de movilidad que creo yo, ¿no?, que recoge el plan de movilidad precisamente de Gijón, es el hecho de que uno es la pérdida de población y otro es el envejecimiento de la misma, ¿no? De que tenemos casi más de un 20% de personas, ¿no?, que tienen más de 65 años. Y sí, yo reconozco que eso desde el punto de vista arquitectónico, reconozco que es realmente complicado, ¿no? Hombre, puedes fomentar el comercio de proximidad si, por ejemplo, en zonas nuevas que regeneres, pues de alguna forma dotarlas de ese tipo de servicios, ¿no? Pero sí reconozco que es realmente complicado. De hecho, si te das cuenta, todo el rato estamos hablando de zonas verdes, de tal, pero sí lo que dices tú, no hablamos de realmente zonas accesibles, zonas que permitan a una persona mayor, una persona con movilidad reducida, poder disfrutar de esos espacios, ¿no? Y eso es lo que siempre realmente es lo más complejo. Pero ya no solo en el tema urbanístico, sino también en el tema arquitectónico, ¿no? Hay muchísimos edificios a día de hoy que no están adaptados. Y eso también forma parte de todo el sistema arquitectónico de una ciudad, ¿no?, de todo el ecosistema. Sí, eso por supuesto. Sí, completamente de acuerdo. En este momento actual hay aproximadamente, por decir aproximadamente, la mitad de personas mayores que de jóvenes, de esos jóvenes que van en bicicleta, para aquí, para allá, van corriendo en patinete, organizando estos follones. Bueno, eso es una cosa, pero luego está la gente mayor, que tiene que ir al médico, que tiene que ir al centro de salud. El centro de salud, bueno, es que hay que bajarse a la realidad y luego empezar a construir en la superficie, pero primero abajo. Sí, completamente de acuerdo, ¿eh? O sea, ni un pero, vamos, a la pregunta. Yo quería apuntar una de las cosas que se podrían hacer, sobre las que yo además vengo insistiendo pues, en los últimos años, es que Gijón es totalmente carente de movilidad asistida. Es decir, no tenemos ningún tipo de mecanismo que promueva esa movilidad asistida, ¿no?, esa movilidad mecánica. Y tenemos salvación, por ejemplo, de cuestas, de desniveles, el tipo de los pavimentos me parece importantísimo. Te vas a la Plaza Mayor, que es un lugar de tránsito y de cruce directo, no como la de Madrid, por ejemplo, que está escorada, ¿no? No sé si estás de acuerdo. Esta vas porque está en el centro y no ves a nadie pasando por la Plaza Mayor, porque es que si tú vas en mocasines o vas en chancla, te calabas los cantos. Entonces, yo, por ejemplo, sí he hecho la experiencia de con las organizaciones que vienen, pues con movilidades reducidas, PACE, UFACE, etcétera, llevarles por ahí o que te contraten ellos de guía y te ibas pues con la cabeza gacha, ¿no?, porque tú estabas viendo lo mismo que percibían ellos. Entonces tenemos que tener muy en cuenta eso. Yo desde luego que estoy totalmente de acuerdo con usted y eso un plan de movilidad debe de recogerlo. Repito, desde el propio pavimento, los espacios de insolación, los espacios de sombra, eso es importantísimo para el tema de la movilidad, para los que tienen movilidad reducida. Y favorecer la accesibilidad universal no se favorece sin un autobús que no suba al Coto o que no vaya hacia Ares desde el este de Gijón, por ejemplo, ¿no? Porque ¿quién sube esa rampa? Ha habido oficinas y las sigue habiendo y hay instalaciones y centros municipales en barrios como el Coto y como el Ciares que tú no vas, y lo dices, ¿no? Porque por no subir esa cuesta. No sé si Diego quiere decir algo. No, añadir, bueno, las propias normativas ahora ya exigen que todos los itinerarios nuevos se hagan itinerarios accesibles totalmente y los edificios, sobre todo los edificios públicos, los privados también hay que implantar todas esas medidas de accesibilidad universal. Pero sí que tengo que decir que los arquitectos, que aunque no lo parezca, estamos también preocupados por esas cuestiones. Yo, de hecho, hice un curso sobre accesibilidad universal y fue una experiencia muy interesante porque, aparte de los temas teóricos, nos sacaron un día, fue en Oviedo, nos sacaron, una vez íbamos en silla de ruedas y nos llevaba un compañero. Y entonces empiezas a percibir verdaderamente todo, pero todavía fue más dramático cuando nos tocó hacer de ciegos. Salimos a pasear. Bueno, yo en la silla de ruedas dije, menos mal que es novio y no me conocen poca gente, porque si no iban a pararme, Diego, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Lo del ciego era impresionante. Pero curiosamente, al cabo de una hora y media de paseo, empezabas a percibir cosas y sonidos y ibas con el bastonín, ibas pensando y digo, mira, está bien que, por ejemplo, cuando llegues a la acera haya un poco de reborde para que lo sientas. Y cosas. O sea, quiero decir que bueno, que nos preocupamos, por la mayoría, por lo menos algunos de esas cosas.
A ver, yo creo que la eliminación de las barreras arquitectónicas siempre se ha hecho de maneras puntuales. Es decir, tú en una plaza, en un parque o en ciertas zonas de la ciudad, pues puedes eliminarlas. Pero sí es verdad que creo que no se ha establecido nunca una red en la que todas esas barreras arquitectónicas estén de alguna forma quitadas, ¿no? Y eso es lo que creo que pasa, pero no en Gijón, creo que pasa en todas las ciudades. Mismamente Madrid, por ejemplo, ahora está reformando la Plaza de España. La Plaza de España tiene un desnivel enorme y uno de los problemas es precisamente ese, ¿no? Y es un problema que sabes que seguramente tenga incluso cuando lo terminen, ¿no? Porque es realmente complicado. Es muy, muy complicado realmente. Eliminarlo realmente todo es muy, muy complejo. Venía de espectador, pero no me queda más remedio que bajar a la arena. Dos cuestiones respecto del muro. No solamente es el muro de Rufo Rendueles con una sección de 40 metros. Está luego toda la parte que va de Eladio Carreño hasta San Pedro. Entonces, hay que tratar las cosas desde otro punto de vista, no tan simplificado, porque en la sección de 40 metros cabe todo. Y eso lo hemos comentado, como tú dijiste, Diego, en el colegio 1000 veces, ¿no? Pero luego, la otra parte, que es el Martillo de Capua, es un punto crítico. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos dos vías paralelas al muro, que son Ezcurdia y Marqués de Casavaldés, que se interrumpen las dos. La calle Ezcurdia entra en Gijón, desde el nudo de la guía, por así decirlo, y cuando llega a la zona de Biarritz, de la Eladio Carreño, se interrumpe, no continúa. Es decir, tienes que meterte por Rufo Rendueles y volver para atrás. Y la calle Marqués de Casavaldés, cuando llega a la calle Aguado, tienes que girar en 90 grados a una calle más periférica. Cuando, si inviertes las dos cosas, entrarías en la calle Marqués de Casavaldés desde el este, perfectamente llegarías a la zona de la calle Caridad, te meterías hacia la plazuela de San Miguel y podías llegar al mismo sitio por donde ahora se va por el muro, que es a la calle San Bernardo. Porque lo que hay que estudiar es la gente por qué se mueve, por qué utiliza el muro para ir a dónde. El problema del tráfico del muro no es de la gente que vive allí o que tiene un aparcamiento allí, es el tráfico a través, este o oeste. Bien, eso lo dejo ahí. El tema del Solarón, mal llamado el plan de vías, porque el plan especial era un plan para la integración del ferrocarril en la ciudad de Gijón y nosotros planteamos desde el principio de que la estación no era un punto concreto, sino que era una estación lineal de 8 kilómetros con 8 paradas y fuimos los que propusimos llegar hasta el Hospital de Cagüeñes, que por fin parece ser que se va a ser así. Ahí se ignora, es una lástima que en esa perspectiva que se ha presentado no se haya puesto las infografías que nosotros hicimos y con las que ganamos el concurso internacional, que te agradezco, Diego, que hayas hecho esa puntualización, porque yo creo que es importante. Aquí somos muy provincianos y nos parece que esto se hizo con una ocurrencia y no. Hubo un trabajo intensísimo, ¿no? ¿Y de dónde partíamos? De un plan general, Nacho, tal como tú decías, es decir, de una normativa urbanística de obligado cumplimiento. ¿Y qué decía y qué dice el plan general? Que el aprovechamiento urbanístico de esa zona es 1 metro cuadrado por metro cuadrado de suelo. Y eso hay que repartirlo. Y cuando lo repartíamos, nos salían ocupar todo el espacio con 13 plantas de altura. Todo, sin respiro. Y entonces hicimos la solución que ganó al final, que es la de repartirlo en una baja densidad y una densidad más alta. Entonces, en estos momentos, cuando se dice, queremos un parque en el Solarón, muy bien, pero hay que explicarlo. Ese suelo es de propiedad pública. Es decir, es de la empresa de la entidad Gijón Norte, en el que participan Ayuntamiento, Principado y Ministerio. Y por lo tanto hay ahí un aprovechamiento que hay que decir, ¿qué soluciones hay para hacer un parque? Pues o reducimos el aprovechamiento o alguien abona la cantidad correspondiente, porque a lo mejor ahí entraríamos hasta, bueno, en un problema incluso jurídico importante. En ese sentido, yo creo que hay que explicar las cosas y decirlas con total naturalidad. A mí me parece, nosotros propusimos también el famoso tridente del que no se habla ahora, que era la de suprimir las vías de Feve que vienen de Candásila, que viene de Langreo, y unirlas en la calzada para que solo hubiese, con lo cual
el lugar adecuado de la estación intermodal debía ser la calzada, porque ya no es lógico cuando tienes una estación lineal, no es lógico enfocar mucho con una estación única, y eso fue una de las propuestas también que nosotros planteamos, ¿no? Bueno, si me permite, voy a contestar yo sobre todo por el muro. A ver, la actuación ahora de nuestro amigo Javier Fontbella viene a reforzar lo que yo decía antes. Javier es un urbanista y ve las cosas en su conjunto. Y por eso ve lo que hay en las calles alrededor, qué se puede hacer, etcétera, etcétera. En cuanto al muro, efectivamente, no hay dos, hay varios muros. Está el muro desde el Náutico a San Pedro, está el muro hasta la calle Ezcurdia, del Martillo de Campo, está el muro nuevo de la avenida García Bernardo, etcétera, etcétera. Es cierto que cuando yo hablo del muro, el proyecto que hice del muro, estábamos pensando siempre en el posible, vamos a llamarlo así, salón urbano, porque es donde el muro tiene más ancho, que va desde el límite de la calle Ezcurdia hasta la glorieta de la avenida Castilla. Esa es la actuación, es en ese muro efectivamente nos centramos. Los otros, yo creo que, primero, no cabe hacer prácticamente nada, el Martillo de Campo no hemos llevado nunca el soterramiento más allá porque hay un colector ovoide de casi 3 metros que cruza cerca de la escalerona y es imposible, porque si no yo el aparcamiento lo hubiera conectado con el del Náutico, que parece lo lógico. Y además no habría mejor aparcamiento disuasorio de esto que se habla tanto en Gijón, porque la gente que llega a Gijón desde el este, Somioca, Güeñes, Devan, Villaviciosa, tal, se encuentra nada más entrar en el casco urbano con una entrada de tal, mete el coche ahí. Si tiene suerte y no hay muchos coches, llega en coche todavía casi hasta el Martillo de Campo. Y ahí ya sale y hace sus cosas. O sea, ese sí que es un aparcamiento disuasorio. Sí. No se pudo conectar por eso. Por eso digo que estamos, lo que llamamos muro y lo que hablamos es esa especie de posibilidad de salón urbano que nos permite esa zona ancha. Y en cuanto a lo otro, nada, Javier, que te voy a decir de eso, si yo conozco completamente el plan de vías y todo eso, tienes toda la razón. Sí. Nada más que añadir. Luego sobre el tema del muro también, que no lo hemos comentado, pero hemos visto... Sí, Javier. Está bien. Eso es lo que yo no sabía. Está vigente, ¿eh? Es todavía el plan especial es el único documento vigente en estos momentos, el plan que hemos redactado nosotros, que como tú dices es un gran plan especial, es un modelo de cómo se hace un plan especial, y es el vigente. Es decir, cualquier cosa que se quiera hacer ahí pasaría por una modificación del plan especial si no se varía el aprovechamiento. Si se varía el aprovechamiento, con una modificación del plan general. Es decir, se puede hacer de todo, pero siguiendo, como tú decías, la legislación vigente. Muy buen apuntado, sí, señor. Pues nada, Javier, lo que quería apuntar era eso, lo del tema de los muros, que efectivamente está ese estrangulamiento, ese estrechamiento desde Capo hasta el Náutico, bueno, y hasta el edificio de la consistorial, pero yo creo, lo comentamos también días atrás cuando vimos este proyecto, ¿no?, que al margen de lo que queramos hacer como salón urbano en la fachada principal de la avenida de Castilla a Eladio Carreño, por donde tienen que ir ahora mismo los tiros no es tanto por ahí, repetimos lo de antes, o sea, los edificios tú no los puedes cerrar y es que da exactamente igual lo que vayas a hacer y a poner en el muro, si lo de menos es lo que pongas en la superficie, que no se engañe nadie, es al revés, cuanto menos pongas mejor, menos sombra. Donde está el espacio de oportunidad ahora mismo es en la Hería del Piles, donde había habido un proyecto de playa verde, donde ahí sí puedes cercenar absolutamente también el tráfico y meter ese tráfico por la carretera de la Providencia, que tampoco pinta nada por delante de los merenderos y genera una franja y una zona de transición y de inseguridad brutal, porque tienes porque encima es una barrera física, ese carril bici que ya es antiguo, el aparcamiento material, luego la carretera, o sea, ya no sabes para dónde tienes que mirar, ¿no? Entonces pienso que los tiros deben de ir un poco más a... Ahora me acabas de recordar una cosa, efectivamente, que con todas las viviendas, no sé cuántas son que se están haciendo en la parte del área del Piles, y se va a incrementar enormemente la densidad de población en esa zona que tienes que darle salida por algún lado. Claro. Entonces tienes que acometer en primer lugar ese peri y una vez que soluciones eso... Y después hay otra cosa, decías también que en la superficie del muro, el tema que nos quede libre después de si hacemos patio, hacemos soterramiento, hacemos no sé qué, yo ahí creo que hay muy poco que hacer. Es decir, poner un poco otra vez de arbolado, porque eso efectivamente es muy interesante, un poco de zona verde, y después dejar que la hostelería tome la iniciativa y ponga unas terrazas. A mí lo que me imagino en ese paseo del muro,
en ese salón urbano de que hablamos, era una especie de invernaderos como los que hay en el Paseo de la Castellana en Madrid, muy aptos para el clima de aquí, que los puedes abrir en verano, sí, 2 o 3, vamos a llamar invernaderos o tal, de vidrio, de las cafeterías que tienen enfrente, y con eso y poco más tenemos resuelto. Yo no metería mucho más, a lo mejor un tema de juegos infantiles. Al haber suprimido prácticamente la circulación, sobre todo la intensidad de circulación, pues tampoco habría mucho problema para que pasaran los camareros desde los locales a estas otras islas de hostelería, por ejemplo. Y finalmente ganaríamos, el otro día lo comentaba, no sé si contigo, con Dani González, el otro arquitecto. Todos los que vivimos en el barrio de la Arena lo sabemos, es que tú tienes una acera de 2 metros. 2 metros, toda esa fachada, o sea, no hay un negocio que prospere. No hay un negocio, lo primero, porque tienes coches y coches y coches, luego por el frío que hace, el viento que hace, o sea, tú vives en el barrio de la Arena y no sales al muro en invierno. Por lo tanto, hay que planificar y hay que proyectar de una manera acorde a la estacionalidad, ¿no? Y al tipo de usos que le metes, y luego también al tipo de arbolado, ¿no? Entonces tenemos que ser muy rigurosos con eso, de tal manera que esa fachada litoral ganaría muchísimo en el momento que la podamos recuperar y regenerar. La actividad hostelera y la actividad comercial pues volvería, ¿no? Y tendríamos vida. ¿Alguna pregunta más por aquí? Por el fondo, creo. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario más? Pues nada, damos por cerrado sino el coloquio, si les parece. Nada, agradecerles un montón la asistencia, ¿no? La concurrencia y el interés que han depositado en estos comensales. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los que habéis venido, muchas gracias en nombre de la Asociación de Antiguos Alumnos, muchas gracias a nuestros compañeros Nacho y Diego, y también especialmente a Rafa por haber aceptado moderar a estos dos arquitectos que creo que se lo han puesto fácil, ¿no? Han sido muy educados, se han portado muy bien, no se han peleado y además han estado de acuerdo en casi todo. Así que eso también es importante porque quiere decir que lo que dicen tiene mucho sentido y los que están en primera fila espero que tomen nota o que por lo menos alguna cosa les haya interesado. A todos los demás amigos que habéis venido y también a todos los que estáis en primera fila están invitadísimos a nuestro próximo evento que será dentro de un mes, el día 25 de mayo. Tendremos a nuestro compañero Ángel de la Fuente Moreno. Todos le conocéis, no tengo por qué contaros su gran sapiencia sobre el tema económico. Y nos va a hablar de un tema que nos interesa mucho. Y viendo aquí las canas, creo que especialmente a mucha parte del público, que son las pensiones. Otro tema también de enorme importancia, de enorme actualidad. Y decía lo de las canas, pero casi nos preocupa más o nos importa más a los que somos más jóvenes, vamos a ser los que tengamos que pagarlas. Así que os emplazo entonces al 25 de mayo a esta charla de Ángel de la Fuente Moreno. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.